Embrujadas. Mientras que Samantha es retratada como una esposa amorosa y fiel en el programa, las relaciones de la vida real de Montgomery pintan un cuadro diferente. A lo largo de su vida, Montgomery estuvo casada 4 veces, una de las cuales fue con el productor del programa, Bill Asher. Sin embargo, tras bastidores, Montgomery se involucró en una aventura con el director de la serie, lo que finalmente condujo al fin de ambos matrimonios. Acompáñenos mientras exploramos cómo la aventura de Elizabeth Montgomery durante la producción de Embrujadas contribuyó al fin de 2 matrimonios. Tuvo un romance en el set de Embrujadas que destruyó 2 matrimonios. Los fanáticos de la comedia de los años 1960, Embrujadas, no solo quedaron cautivados por las escapadas mágicas de la familia Stephens, sino también por el sorprendente drama detrás de escena que involucró a la actriz principal del programa, Elizabeth Montgomery. La comedia en sí fue un gran éxito para la cadena ABC, catapultándola hacia la competencia con las estaciones de televisión más grandes de la época. Embrujadas no solo entretenía al público, sino que también mostraba el talento de Montgomery, elevándola al estatus de una gran estrella después de años de trabajo duro en Hollywood. Antes de Embrujadas, Montgomery había aparecido en numerosos programas y películas, mostrando su habilidad actoral. Sin embargo, ninguno de estos roles le trajo el verdadero estrellato que deseaba. No fue hasta Embrujadas que Montgomery finalmente se convirtió en un nombre familiar, gracias a su impecable interpretación de Samantha Stephens, la encantadora bruja que intentaba navegar por la vida como ama de casa mortal. La popularidad del programa no solo consolidó la carrera de Montgomery, sino que también la convirtió en una figura querida en los corazones de millones de espectadores. Bill Asher, el tercer esposo de Elizabeth Montgomery, desempeñó un papel fundamental en la trayectoria de su carrera, particularmente en asegurarle su emblemático papel en la comedia Embrujadas. Como productor, Asher abogó por Montgomery y facilitó su obtención del papel principal en la serie. Sin embargo, a pesar del apoyo de Asher, el compromiso de Montgomery con su matrimonio fue puesto a prueba durante el rodaje de Embrujadas. Embrujadas disfrutó de un exitoso recorrido que abarcó 8 temporadas, con Montgomery interpretando al personaje principal, Samantha Stephens, a lo largo de toda la serie. Sin embargo, un aspecto interesante del programa fueron los cambios de reparto para el esposo en pantalla de Samantha, Darren, con 2 actores diferentes asumiendo el papel a lo largo de la serie. A pesar de estos cambios, la duradera popularidad del programa se ha mantenido a través de reinicios y repeticiones, manteniendo vivo el mundo mágico de Samantha y Darren para generaciones de espectadores. Central para el encanto del programa estaba la entrañable relación entre Samantha y Darren Stephens, cautivando a audiencias de todo el mundo. La interpretación de Montgomery como Samantha, junto con su esposo en pantalla, los hizo queridos para los espectadores, haciendo difícil imaginar a los personajes con alguien más. Sin embargo, en la vida real, la fidelidad matrimonial de Montgomery fue cuestionada cuando no solo se casó con uno de los productores del programa, sino que también se involucró en una aventura extramatrimonial con uno de los directores del programa más adelante en su carrera. Elizabeth Montgomery tuvo una vida amorosa problemática. A pesar de que Samantha Stephens representaba el epítome de la felicidad conyugal junto a su esposo en pantalla, Darren, en Embrujadas, la actriz detrás del personaje, Elizabeth Montgomery, enfrentaba desafíos en sus propios matrimonios fuera de la pantalla. Antes de su papel como Samantha, Montgomery ya había experimentado los altibajos del matrimonio. Su primer intento en el matrimonio fue con Frederick Kaman en 1954. Sin embargo, la unión fue efímera, durando solo 1 año. Las aspiraciones de Montgomery por el éxito en Hollywood pueden haber contribuido a la tensión en su matrimonio, llevando finalmente a su divorcio. Tras la disolución de su primer matrimonio, Montgomery no perdió tiempo en encontrar el amor nuevamente. En 1956, intercambió votos con Gig Young, un actor significativamente mayor que ella. Matrimonio de Elizabeth y Gig. Cuando Elizabeth Montgomery entró en su segundo matrimonio con Gig Young, todavía estaba navegando por su camino en Hollywood. A diferencia de su primer esposo, Frederick Kaman,
quien estaba cerca de su edad y tal vez imaginaba una vida lejos del foco de atención de Hollywood. Young era una figura mayor que parecía no tener ilusiones sobre la naturaleza de su matrimonio en la industria del entretenimiento. A pesar de su diferencia de edad significativa, permanecieron juntos durante 8 años. Sin embargo, su unión no estuvo exenta de desafíos. Surgieron especulaciones sobre el comportamiento de Young hacia Montgomery, con sugerencias de posibles abusos durante su matrimonio. A pesar de las dificultades que enfrentaron, su relación perduró hasta su divorcio en 1963, marcando el final de su tumultuoso viaje juntos. Poco después de su divorcio de Young, Montgomery se encontró caminando hacia el altar una vez más, esta vez con Bill Asher, con quien se casó más tarde ese mismo año, 1963. Coincidentemente, fue alrededor de este tiempo que Embrujadas hizo su debut en las pantallas de televisión, impulsando a Montgomery a una fama aún mayor como la amada Samantha Stephens. En cuanto a Geek Young, después de su separación de Montgomery, se embarcó en nuevas aventuras matrimoniales, casándose 2 veces más. Trágicamente, su vida tomó un giro oscuro cuando, en 1978, cometió un acto atroz, quitándose la vida y la vida de su cuarta esposa, Kim Schmidt, a quien había casado solo semanas antes. El viaje de Montgomery continuó marcado por los altibajos del amor y el matrimonio. Su aventura durante la producción de Embrujadas llevó a la disolución de su matrimonio con Asher. A pesar de este contratiempo, encontró el amor una vez más antes de su fallecimiento en 1995. Elizabeth y Richard Michaels. Durante la producción de Embrujadas, se desarrolló un desarrollo significativo detrás de escena que eventualmente llevaría al desenlace de matrimonios y relaciones personales. Fue durante las últimas temporadas de la serie que Richard Michaels, un director contratado para el programa, entró en la vida de Elizabeth Montgomery. Desde el principio hubo una conexión palpable entre Michaels y Montgomery, desencadenando un enredo romántico que pronto se hizo imposible de ocultar. A medida que avanzaba el rodaje, el vínculo entre Montgomery y Michaels se profundizaba, lo que llevaba a una aventura amorosa que comenzaba a atraer la atención de aquellos que trabajaban en el set de Embrujadas, incluido el esposo de Montgomery, Bill Asher. A pesar de los esfuerzos por mantener su relación discreta, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores, lo que finalmente llevó a la disolución de los matrimonios tanto de Montgomery como de Michaels. La repercusión de la aventura fue rápida y dolorosa. La esposa de Michaels, al enterarse de la traición, optó por poner fin a su matrimonio en 1972, coincidiendo con la última temporada de Embrujadas. De manera similar, el matrimonio de Montgomery con Bill Asher comenzó a desmoronarse bajo el peso de la infidelidad y la desconfianza. Aunque inicialmente intentaron reconciliarse, Montgomery y Asher finalmente se separaron en 1973. La caída del matrimonio de Montgomery con Asher se exacerbó aún más por revelaciones de las propias infidelidades de Asher. A pesar de ser consciente de la aventura de Montgomery, Asher mismo participó en relaciones extramatrimoniales, aprovechando su posición de influencia dentro de la industria para buscar aventuras con otras mujeres, incluidas famosas estrellas. Elizabeth Montgomery y Bill Asher. La disolución del matrimonio de Elizabeth Montgomery con Bill Asher en 1973 marcó el final de un capítulo tumultuoso en su vida personal. A pesar de su unión de 9 años, marcada por la infidelidad y la agitación emocional, las transgresiones de Asher pesaron mucho en la relación. Fue un período tumultuoso caracterizado por las indiscreciones de Asher, que incluyeron involucrarse en aventuras con otras mujeres. Lo que exacerbó la situación fue el profundo afecto de Elizabeth por Richard Michaels, el director con quien se había involucrado románticamente durante las últimas temporadas de Embrujadas. Mientras Elizabeth y Michaels albergaban sentimientos genuinos, el uno por el otro, nunca dieron el paso de formalizar su relación mediante el matrimonio, optando en cambio por permanecer separados de sus respectivos cónyuges. Para Elizabeth, su vínculo con Michaels representaba un alejamiento de la superficialidad que había definido sus matrimonios anteriores. Era una conexión arraigada en un afecto genuino y un respeto mutuo,
en marcado contraste con los coqueteos fugaces que caracterizaban las aventuras extramatrimoniales de Bill Asher. Después de su divorcio de Asher, Elizabeth emprendió un nuevo capítulo en su vida, casándose con otra pareja antes de su eventual fallecimiento en 1995. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida personal, el encanto magnético de Elizabeth continuó cautivando a quienes la rodeaban, incluyendo figuras notables como Elvis Presley y Dean Martin, con quienes compartió breves encuentros románticos. Sin embargo, ninguno de estos famosos quedó tan prendado de Elizabeth como lo estuvo Bill Asher. A pesar de ser mayor que Elizabeth, fue ella quien partió primero. Su muerte en 1995, atribuida al cáncer de colon diagnosticado solo meses antes, dejó un vacío en los corazones de muchos. A los 62 años, Elizabeth dejó atrás a su cuarto esposo, el actor Robert Foxworth, con quien se había casado solo unos años antes en 1993. Su unión, aunque breve, fue un testimonio del poder perdurable del amor, ya que enfrentaron juntos los desafíos de la vida. Cuando Bill Asher reflexionó sobre su vida antes de su fallecimiento en 2012 a la edad de 90 años, llevaba consigo la creencia de que cualquier dificultad soportada durante su matrimonio con Elizabeth era su responsabilidad. A pesar del paso del tiempo, su afecto por Elizabeth seguía siendo un recordatorio conmovedor del profundo impacto que tuvo en su vida. Conflictos familiares de Elizabeth. La decisión de Elizabeth Montgomery de seguir actuando se alineaba con la tradición familiar, ya que ambos padres tenían carreras destacadas en la industria del entretenimiento. Su madre, Elizabeth Daniel Bryan, ganó reconocimiento como actriz de Broadway, mientras que su padre, Robert Montgomery, era aún más prominente como actor. A pesar del modesto éxito de Robert, no alcanzó el nivel de fama que Elizabeth lograría más tarde a través de su papel en Embrujadas. Sin embargo, la respuesta de Robert al éxito de Elizabeth distaba mucho de ser alentadora. En cambio, mostraba un celo evidente mientras su hija lo superaba en fama con su nuevo programa. La dinámica entre padre e hija se volvió tensa, con Robert, tal vez, luchando por reconciliar sus propios logros con el creciente estrellato de Elizabeth en Embrujadas. Las trayectorias contrastantes de sus carreras añadieron complejidad a su relación, impactando tanto en el viaje personal de Elizabeth como en sus esfuerzos profesionales en la industria del entretenimiento. La propia Elizabeth expresó incertidumbre sobre el apoyo de su padre a su carrera como actriz en una entrevista con el Elmira Advertiser en 1955. Herbie J. Pilato, un autor, sugirió que los celos de Robert por el éxito televisivo de Elizabeth tensaron su relación, influyendo en ella personal y profesionalmente. Los celos que Robert alberga hacia el éxito de Hollywood de Elizabeth son evidentes, pero hay capas más profundas en su relación. Algunas sospechas sugieren que Robert albergaba rencor hacia Elizabeth, derivado de la trágica muerte de su primera hija durante la infancia. Jeffrey Mark, amigo de su tercer esposo, compartió ideas sobre la dinámica padre-hija. Según Mark, la relación de Elizabeth con Robert coloreó sus interacciones con los hombres a lo largo de su vida. Destacó las complicaciones que surgieron al ser hija de una megastar y sugirió que el papel menos que estelar de Robert como esposo de la madre de Elizabeth contribuyó a la tensión. Mark teorizó que la pérdida de la primera hija de Robert como infante podría haber influido en su relación con Elizabeth, posiblemente albergando resentimiento. La pérdida ocurrió antes del nacimiento de Elizabeth, lo que llevó a algunos a especular que Robert guardaba un resentimiento persistente hacia Elizabeth por sobrevivir cuando su primogénita no lo hizo. Pilato señaló que Robert, crítico con la actuación de Elizabeth, afectaba su postura y caminar. A pesar de convertirse en una estrella de televisión con el éxito de Embrujadas en 1964, la fama de Elizabeth tensó aún más su relación con Robert. Pilato señaló que la brecha creció cuando Robert se divorció de la amada madre de Elizabeth. El impacto del divorcio de sus padres durante su adolescencia persiguió a Elizabeth, dando forma a su deseo de hombres mayores y causando tensión con su padre. Surgen especulaciones sobre la negligencia de Robert Montgomery hacia su hija, Elizabeth, y su posible impacto en sus elecciones románticas en la adultez.
Algunos sugieren que la tensa relación con su padre puede haber influenciado a Elizabeth a buscar compañía con hombres mayores. El temor de Robert a que Elizabeth esté intentando reemplazarlo añade una capa de complejidad a su dinámica, creando un trasfondo emocional que resuena a lo largo de su vida. A pesar del trasfondo en el entretenimiento de su familia, la infancia de Elizabeth, particularmente su relación con su padre Robert, fue compleja e impactante en su búsqueda de amor como adulta. A pesar de las complejidades, Elizabeth admiraba y respetaba el trabajo de su padre. Sin embargo, Mark reveló su resentimiento y su reluctancia a exponer a sus hijos a Robert, buscando una pareja que contrastara con el carácter frío y distante de su padre. Incluso su tercer esposo reconoció su profundo disgusto por su padre, un sentimiento que fue eco por su cuarto esposo, Elizabeth Montgomery, como madre. Elizabeth Montgomery, a lo largo de su vida, se convirtió en madre de 3 hijos. Sorprendentemente, parecía tener reservas sobre tener a sus hijos cerca de su padre, Robert Montgomery. Esta postura desconcertante dejó a muchos preguntándose, dado que Robert parecía ser un ciudadano intachable sin esqueletos aparentes en su armario. Sin embargo, Elizabeth posteriormente reveló su razonamiento, arrojando luz sobre las complejidades de su relación. La actriz explicó que su reticencia se debía a sus propias experiencias de crecer alrededor de una figura fría y poco cariñosa, refiriéndose a su padre. Al haber enfrentado desafíos emocionales dentro de su familia, Elizabeth estaba decidida a no exponer a sus hijos a un entorno similar. Vida de la estrella de Embrujadas. El viaje de Elizabeth Montgomery en la industria del entretenimiento estuvo marcado por una relación compleja con la actuación. Incluso antes de adentrarse en el mundo de Embrujadas, contemplaba renunciar a la profesión. Sin embargo, su esposo, Bill Asher, desempeñó un papel crucial en convencerla de continuar, reconociendo su abundante talento. Esta dinámica de amor-odio con la actuación persistió a lo largo de la carrera de Montgomery, brindándole la libertad de ser selectiva sobre los roles que abrazaba después de Embrujadas. Su era posterior a la comedia de situación la vio ascender como la reina de las películas para televisión, donde podía ejercer un mayor control sobre la trayectoria de su carrera. A pesar de recibir 8 nominaciones al Emmy, Montgomery nunca aseguró una victoria. Su enfoque hacia Hollywood la diferenciaba. Se negaba a participar en los rituales convencionales de la industria, evitando fiestas y absteniéndose de hacer campaña para el reconocimiento de premios a través de anuncios. Mantenía la creencia de que su trabajo debía hablar por sí mismo, un sentimiento reflejado en su cantidad de nominaciones en lugar de en victorias en los Emmy. La vida de Montgomery dio un giro sombrío cuando le diagnosticaron cáncer de colon, y el final llegó rápidamente, apenas 6 semanas después. Sus últimos momentos los pasó en su mansión de 26 habitaciones en Beverly Hills. Incluso ante la muerte, Montgomery conservó su naturaleza de voluntad fuerte. Expresó humorísticamente su deseo de una piña colada en su goteo intravenoso. A medida que su salud se deterioraba, Montgomery optó por la soledad, enviando a su familia lejos de su lecho de muerte. Esta decisión reflejaba su deseo de enfrentar los últimos momentos sola, protegiendo a sus seres queridos de la angustiante vista de su declive. Su ex esposo, Bill Asher, recordó sus últimos momentos, destacando su espíritu de voluntad fuerte mientras se desvanecía, manteniendo un nivel de dignidad incluso en la muerte. A pesar de sus 4 matrimonios y 3 hijos de